Ahora que ya hemos analizado un poquito cuáles son las funciones básicas de calibración posibles con las cartas de color, vamos a ver en este capítulo los diferentes tipos de cartas de color que existen y que se pueden utilizar para funciones muy distintas. Los mejores fabricantes hacen cartas específicas tanto para la resolución como para el alineamiento, el intervalo tonal, rango dinámico, etcétera, etcétera. Más importante aún, estas fábricas pueden elaborar cartas específicas para las necesidades concretas de un director de fotografía, de manera que se pueden personalizar las cartas. También es importante considerar que cuando hablamos de este tipo de cartas profesionales, para que realmente, sobre todo si hay parches de color en la carta, para que realmente resulten útiles, hay que cambiarlas porque tienen fecha de caducidad. La carta de color de referencia más conocida a nivel mundial es esta que tenemos en la imagen y se conoce como Chroma Dumont. La carta Chroma Dumont está diseñada específicamente para que aparezca con un patrón hexagonal en un vectorscopio, tanto en imágenes de definición estándar como en imágenes de alta definición que cumplan con la recomendación 709. Dentro de estas cartas también hay, como vemos, dos esquemas de grises cruzados que también presentan forma de cruz en la representación técnica en el monitor forma de onda. Pues bien, la combinación de todo esto en una sola carta, en la Chroma Dumont, tiene varias variables. Existen parches de color desde 12 hasta 72 según el modelo concreto de Chroma Dumont que queramos utilizar y las necesidades que tengamos. La más básica de todas ellas, la Chroma Dumont 12, consta de 6 parches de color básicos y 6 complementarios. Y también tiene trompetas hiperbólicas de resolución de hasta 1200 pares de líneas por milímetro, líneas de televisión. Teniendo esto, son aproximadamente unos 15 MHz de frecuencia y se utiliza para la resolución tanto de cámaras como de monitores. La carta Cine Chroma Dumont se diseñó para flujos de trabajo de cinematografía digital y cuenta con 24 parches estandarizados dentro de la recomendación 709. Incorpora 4 parches de tonos de piel, 6 parches de colores hipersaturados y 11 parches de escala de grises. Cuenta también con una rampa logarítmica y un negro de cavidad aislada que resulta esencial para el flujo de trabajo en cinematografía digital. Por último, cuenta con 2 fondos de referencia, un gris al 18% y una escala de grises de 6 pasos. La Chroma Dumont Galaxy, que es esta que tenemos en la imagen, sirve para las siguientes funciones. Es específica para presentar gradientes de color compatibles con la recomendación 709, primarios específicamente adecuados para la interpretación en vectorscopio, 4 parches de tonos de piel, pero en este caso de etnias diferentes, una escala de grises de 11 pasos, 4 ventiladores de enfoque situados en las esquinas. Los ventiladores de enfoque pueden confundirse con un cuadrante de una estrella Siemens, pero en realidad tienen diferentes precisiones en la resolución según vamos cambiando o entrando en el ventilador, así que no se puede considerar que sea un cuadrante de una estrella Siemens y por eso se llaman ventiladores de enfoque, que son estos que veis en los bordes. Y por último incluye trompetas de resolución. Las trompetas de resolución tienen exactamente el mismo número de pares de líneas por milímetro, 1200, que teníamos en la carta tradicional, pero los ventiladores de enfoque llegan a 1600 pares de líneas por milímetro. Otra de las cartas profesionales más destacadas es la Northern Lights. La Northern Lights incluye nada menos que 28 parches de color dentro siempre del gamut de la recomendación 709, los 11 parches de gris ya habituales en este tipo de cartas y cuñas de resolución electrónica avanzada, tanto para iluminación delantera como trasera. Por si eso fuera poco, incluye, y esto es lo que hace especial a esta carta, unos parches de color extremadamente saturados, tan saturados que están al límite del gamut visible por el ser humano. También incluye una tira superior y una inferior de gris medio al 18%. Se incluyen estas dos tiras con el único propósito de garantizar que la iluminación es exclusivamente uniforme, de arriba a abajo. Esta carta es esencial para valorar y calibrar los gamut de color de las cámaras más avanzadas en ese sentido de cinematografía digital. La siguiente carta es la Fiddleheads, que tiene un patrón de espiral doble que a su vez produce un patrón visual muy intenso cuando se alcanza el enfoque óptimo. Incluye guías de aspecto para proporciones de 2.35:1 y 1.85:1, así como el encuadre de seguridad del 90% del 1.85:1.
La carta 3DZ identifica rápidamente errores de alineación en grabaciones estereoscópicas y sirve para evitar los típicos problemas de fatiga ocular, de mareos, de náuseas y de posibles vómitos que tiene que sufrir el espectador cuando realmente las imágenes que le llegan al ojo izquierdo y al derecho difieren en algún sentido. Incluye los consabidos parches de color y la consabida escala de 11 pasos de gris. También cuñas de resolución en las esquinas de hasta 800 pares de líneas por milímetro. Niveles horizontales y verticales en blanco y negro para facilitar la configuración interaxial y de convergencia. Tiene la peculiaridad de que presenta un LED central de 3 ejes que se llama Schnoss y que se puede combinar con los niveles que hemos dicho anteriormente. Luego hay 4 LEDs más en las esquinas ajustables a la temperatura de color de luz día o al nivel exacto de luminancia del plató. Marcadores de cuadrante para identificar rápidamente las imágenes invertidas y por último un anillo de zoom central para ayudar al igualado de cámaras. La Megatrumpet 12, que es esta carta que tenemos aquí, tiene 16 trompetas hiperbólicas de resolución que va aproximadamente desde los 500 hasta los 2000 pares de líneas por milímetro. Intercaladas entre esas trompetas hay otras 16 negras que combinadas sirven para ajustar el back focus en caso de necesidad. En los bordes también hay otras 4 cuñas compuestas también por trompetas que ajustan posibles problemas de aberraciones cromáticas o de resolución. Por último, la carta más peculiar de todas quizá y una de las más prácticas es la Sheila 21. Es una carta retroiluminada que contiene 21 pasos de latitud, es decir, que en realidad son 20 f-stops lo que puede medir. Cuenta con una fuente de iluminación trasera de voltaje regulado y también un sistema de obturación que permite al usuario aislar e individualizar la medida y los ajustes de cada uno de los pasos de latitud. La forma de xilófono escalonado que tiene la Sheila 21 no es casual. No es casual porque lo que permite es evitar potenciales problemas de reflejos entre un stop y los siguientes, sobre todo en las zonas más brillantes. Puede parecer que cartas como la Sheila 21, que os lo digo desde ya, es carísima, no son necesariamente útiles ni imprescindibles para poder medir, por ejemplo, la latitud de una cámara. Pero lo cierto es que en 2019 tenemos cámaras que cuentan con 14 pasos y pico, y prácticamente 15 pasos reales, no lo que te dicen los fabricantes, de latitud. No hay forma humana de medir esto de la manera tradicional. La carta Sheila 21 nos permite hacer esto de una manera muy rápida, muy diligente y muy precisa. Además nos indica la cantidad de ruido que hay en un paso concreto, de modo que si un fabricante te dice esta cámara tiene 16 pasos de latitud, pero en el último paso y en el primero notas que realmente los negros están empastados, los blancos quemados, o que hay ruido electrónico cuando lo ves luego en el osciloscopio, te das cuenta de que no son pasos útiles, pueden ser reales, pero no útiles, no utilizables. Por eso viene muy bien poder mirar todo esto de un solo vistazo. Cuando no contamos con este tipo de carta, para poder cubrir la barbaridad de latitud que tenemos en las cámaras actuales de cine digital, hay que usar un truco del almendruco o varios. Una de las maneras, entre comillas, más sencillas es utilizar 3 cartas de color X-Rite normales con 24 parches y ponerlas en 3 puntos distintos de la misma escena. Dividir y separar completamente la iluminación en cada uno de esos 3 puntos a los que puede acceder la cámara y medir la carta primero completamente subexpuesta, luego correctamente expuesta y luego sobreexpuesta. Es posible que de esa manera por lo menos podamos llegar a los 12 stops y medio, que son el máximo al que puede llegar la mayoría de las cámaras de gama alta a día de hoy. Insisto, estos son stops reales, porque hay muy poquitas cámaras que en realidad excedan esos 12 y medio, y todas del mismo fabricante que no vamos a mencionar. Pero bueno, la idea y el problema para poder hacer esto es que hace falta tener fuentes de iluminación extremadamente potentes para un test de este tipo. O sea que hablamos de que si utilizáramos HMI, pues tendría que ser un 10 kilos para la parte sobreexpuesta. Y no es habitual que en los platós donde vamos a trabajar y hacer pruebas, que es básicamente un sitio en el que uno suele hacer chequeos de cámara, puedas meter este tipo de fuentes. Aparte que hay que contar con 3 diferentes y separar, insisto, completamente la iluminación de una y otra para ver cómo reacciona en la misma toma. Se puede hacer, por lo tanto, de manera independiente, primero uno, luego otro, y más o menos comparar. O bien se puede directamente
básicamente buscar el mismo contraste en la imagen, es decir, generar zonas con una subexposición muy grande dentro del mismo plano y una sobreexposición también lo más alta posible, y medir simplemente con el spot meter, que es una herramienta muchísimo más práctica, cuáles son los stops de sobreexposición o subexposición en la misma toma. Esta es la forma más sencilla realmente de medir cuál es la latitud de cámara. Sin embargo, puede que no sea del todo exacta, te quedas con un valor de aproximadamente 3 stops en esta variable o no, porque el contraste, aunque lo puedes medir de manera bastante exacta en la zona de la imagen, se presta a la tolerancia que tenga el ojo del espectador, en este caso de la persona que está haciendo el test o la prueba. ¿Es este ruido en sombras tolerable para ti? ¿Se supone que ahí hay detalle o no? ¿Es más detalle o es más ruido? Hay que ampliarlo al 400% para poder distinguirlo. ¿Cómo sabe otra persona que lo que tú estás viendo, ese ruido que toleras, es el que va a tolerar esa otra persona? En fin, que nos metemos en un jardín. Lo cierto es que la existencia de cartas de este tipo permiten una aproximación mucho más científica al problema de calibrar y de medir la latitud real en las cámaras. Y teniendo en cuenta que la percepción humana precisa muchísimo más de latitud e información de color que de resolución, esto es crítico. Oiréis todo el tiempo, y lo hemos comentado en otros vídeos, lo importante que es tener una resolución de 4K, 8K, 2438K. Lo hemos comentado y lo volvemos a comentar porque merece la pena repetirlo. Con una imagen fija, efectivamente, la resolución es importante y somos capaces de percibir diferencias no solo de 4K, 8K, sino resoluciones mucho mayores, pero dependen de la distancia de visionado y dependen del tamaño de la pantalla en la que estemos viendo esto. En cualquier caso, insisto, con una imagen fija se nota, se percibe a ojos vista. Sin embargo, en cuanto entramos en la percepción de imagen en movimiento, y no hace falta que sea una gran cantidad de fotogramas por segundo, basta con el estándar tradicional de 24 fotogramas por segundo, nosotros nos vamos completamente a otro tipo de percepción diferente. La imagen en movimiento requiere que haya una gran latitud, es decir, que lo que prima aquí es un alto rango dinámico, y también requiere que haya mucha información de color. Está más que claro, más que establecido, más que estipulado, más que medido de manera empírica, que ningún sistema visual humano, no hay ningún superhumano que cambie esto, es capaz de percibir imagen en movimiento, a menos que sea en una pantalla de más de 70 metros de diagonal, con una resolución mayor de 1,8K. Esa es la realidad, no el marketing, ¿vale? De modo que es infinitamente más importante que tengamos información de color más exacta, que estemos trabajando con un códec 444 o en RAW, muchísimo más importante que tengamos una latitud superior que tengamos 4K, 8K o 248K. Es cierto, sin embargo, que la resolución es útil para estabilización, que a día de hoy se utiliza todo el tiempo, y tracking para efectos visuales, con lo cual no estoy diciendo no es necesario que haya 4K o que haya 8K o que haya, pero desde el punto de vista de la percepción humana, desde luego es absolutamente inútil. Así que quede bien claro esto, es muchísimo más importante poder medir la latitud de las cámaras, porque ahí sí que las cámaras todavía no han llegado al límite máximo de la percepción humana. Según se pregunte al experto que uno quiera en neurociencia, la latitud del ojo humano podría llegar incluso hasta 30 stops, 22, 25, hay, en fin, distintas consideraciones. Se sabe a ciencia cierta que en el momento en que una persona entra en una sala absolutamente cerrada a la luz, en la que no hay nada de información que haya visto esa persona antes, en el momento en que se enciende la luz, la primera imagen que ve esa persona, cuando se evalúa el sistema visual en esa milésima de segundo, no somos capaces de distinguir una latitud superior a 3 stops, pero inmediatamente se ajusta el iris y entonces somos capaces de percibir y de medir, digamos que hacemos una especie de HDR interno y llegar hasta esos 23, 25, 30 stops de latitud según al experto al que le preguntes. O sea que nuestra aproximación visual también es peculiar. Todo esto, insisto, es para decir que es necesario que existan herramientas profesionales que nos permitan medir esto con precisión, con exactitud y con rapidez. Y para esto hace falta que lo pidáis, porque las empresas que tienen que traer este tipo de cartas al mundo y que las tienen que traer aquí, no lo hacen si ningún cliente lo pide. Así que yo os animo a que incitemos a medir mucho mejor esto, a utilizar cartas profesionales, porque así podemos calibrar las cámaras y obtener un resultado individualizado para cada toma como nosotros queremos y requiere el proyecto que estemos realizando.